Buen día para todos, mi nombre es Ana Cohen, gracias por estar aquí en un nuevo one-on-one de Cohen Aliados Financieros. En esta semana nos ocupa probablemente entre varias cuestiones geopolíticas, nos ocupa las elecciones en Brasil que se van a dar este fin de semana y tenemos el super lujo de contar con Richard Bach, que es una voz de lo más demandada esta semana y las semanas previas seguramente. Le agradecemos la presencia, voy a presentarlo. Richard es socio de XP Investimentos, está físicamente en Río, no le voy a pedir que nos muestre la vista, pero es extraordinaria donde está. Es socio de XP Investimentos, trabajó en el Congreso Nacional de Brasil por 6 años, donde se desempeñó como presidente y vicepresidente de la Cámara de Diputados, además de haber trabajado en la dirección partidaria y de gobierno. Trabaja en el mercado financiero desde 2015, liderando el equipo de análisis político y estrategia macro del Grupo XP. Así que muchísimas gracias por estar, Richard. Nos ocupa Brasil, obviamente, como los vecinos mayores que tenemos, obviamente por una cuestión de la incidencia indirecta que sobre nuestra economía tiene Brasil, pero también el impacto sobre nuestras carteras directamente, ya que muchos de nuestros oyentes hoy son inversores activos de Brasil. Así que disparo ya, me dijiste que hay encuestas recientes, quiero escucharte un poco, siempre en la tesitura, y acá quisiera arrancar diciendo que en definitiva respecto del resto de la polarización que vemos en Latinoamérica, tal vez no sea tan aterradora la dicotomía que se da entre Bolsonaro y Lula en términos de mercado, pero te dejo a vos esa respuesta. Más que nada como disparador, tenés nuevas encuestas y tengo esta idea de que tal vez no es tan dicotómico o tan polarizada el impacto sobre el mercado. Te lo dejo. Adelante, Richard, gracias por estar. No, gracias por la invitación. Sí, de verdad que son semanas difíciles, pero las que vienen serán más, porque o tenemos segunda vuelta o tenemos una victoria de Lula el domingo con la primera vuelta y muchas preguntas que el mercado nos hace, que nosotros nos hacemos, que hasta ahora Lula nos ofreció muchas respuestas, o sea, mucha incertidumbre acerca de los temas que son importantes para el mercado. Sí, las encuestas acá en Brasil, tenemos salió una materia en periódico en Brasil que tuvimos ya en estas elecciones más de 2.000 encuestas. O sea, son muchas encuestas, buenas, malas, más bien hechas, más mal hechas, o sea, hay de todo, pero las encuestas que miramos y hacemos nosotros tenemos nuestras propias, indican que Lula sí puede ganar en la primera vuelta, pero yo creo en la segunda vuelta. Esta semana es muy importante. Hay dos, tres cosas pasando. La primera es el debate de la TV Globo, va a ser muy importante. El jueves, jueves de noche, puede definir la primera o la segunda vuelta, porque Lula en el debate que fue él en agosto estuvo muy mal, por ejemplo, y las candidatas del centro, Soraya y Simone, estuvieron muy bien, así que unos días después de las encuestas, ellas ahí marcaron puntos, ¿no? Y Ciro Gómez no tan bien, pero Bolsonaro muy mal. Así que si sube el centro, obviamente no tenemos acá la segunda vuelta. Las reglas acá en Brasil es distinta de Argentina. Acá uno tiene que sumar 50% más uno de los votos y todos los otros para que se termine la primera vuelta. Ustedes tienen 45, 10 más. Así que yo creo en una segunda vuelta, si Lula va normal en el debate, si va muy bien, como fue en unas entrevistas la semana pasada y otros días, ahí sí puede terminar en la primera vuelta. O sea, eso depende de Lula. La gente acá, Bolsonaro nos pregunta qué puede hacer Bolsonaro para ganar, para salir ahí ganador de las elecciones, y nosotros decimos, mira, tomar votos de Lula, que es la misión desde que comenzó el año, pero no logró resultado Bolsonaro, intentó mucho, ¿no? Por falta de intento, pero no logró eso y ahora todo más difícil que lo haga. O sea, nosotros muy confortables con el call, como llamamos acá en Brasil, desde el año pasado, estamos ahí con la opinión que Lula iba a ganar.
O sea, se va confirmando eso. La primera vuelta, la fuerza de la primera vuelta en esta semana sí es una sorpresa, porque lo normal son las cosas en Brasil, a la segunda vuelta y ahí se resuelve todo. La polarización, yo estoy 100% de acuerdo, porque se ve mucho más en temas comportamentales, ¿no? Derechos homosexuales, cosas que son muy distintos. Conservadores, un poco más liberal la gente de PT, Lula un poco menos, ¿no? PT más liberal en estos temas sectoriales que Lula, pero ahí está la diferencia más fuerte. O sea, en los temas económicos importantes acá en Brasil, por ejemplo, eh, el techo para gastos, ¿no? Es el límite importante que tenemos acá, un límite fiscal. Eh, Mismo Bolsonaro le va a cambiar. El auxilio Brasil, esta plata que se paga a la gente muy pobre todos los meses, de 600 reales, que hizo Bolsonaro obviamente para la campaña, era 400 reales, puso 600 reales en julio, o sea, campaña, ¿no? Y se termina el fin del año. Obviamente no se va a terminar el fin del año, tampoco para Bolsonaro o Lula, o sea, van a mantener el año que viene. Tema combustibles, toda la baja de impuestos que vivimos ahí para campaña también de Bolsonaro. Lula dijo anoche en una cena con empresarios que va a mantener eso. O sea, en términos económicos están cada vez más cerca, no porque Lula ha mejorado, la verdad es porque Bolsonaro ha empeorado la agenda de Paulo Guedes, especialmente. Y Paulo Guedes ha Interrumpo seguido, ahí, ¿no? Richard, lo que estás diciendo es que en definitiva Bolsonaro está tomando algunas medidas más pseudopopulistas para ver si se puede acercar. Es lo que estuve Sí, sí. leyendo. Sí, sí, intentó desde julio, intentó muchas cosas y ha hecho. El mercado tenía un miedo acá en Brasil que pudiera él hacer cosas más radicales en términos populistas en las elecciones, ahora en septiembre. La maquinaria del gobierno, la verdad, la gente que está en el servicio público, jugó un rol ahí muy importante en septiembre porque trabaron muchas cosas, ¿no? Que quería hacer el gobierno para las elecciones, para gastar plata y intentar ahí votos, la verdad. Eh, pero sí, están muy cerca los dos. La reforma tributaria que tienen los dos es casi la misma. O sea, es raro, ¿no? Yo viajé hace poco a Londres y Nueva York y la verdad la primera pregunta que hacían, especialmente en Londres, los inversionistas ahí, es ¿qué es la real diferencia? ¿Sí? Entre Lula y Bolsonaro. Claro, con Bolsonaro para el mercado, la diferencia es que es más natural que Bolsonaro pueda corregir más cosas el año que viene, ¿sí? De las que hizo este año. O sea, no va a volver todo como está en los libros de Paulo Guedes, por ejemplo, eso no va a pasar, pero con Bolsonaro sí, la tendencia sería una corrección más fuerte de estas cosas y Lula obviamente tiene y escucha más las presiones para gastar más, que es el problema que tenemos nosotros acá, ¿no? No es un problema de balance de pagamiento, no tenemos problemas con el real, un problema grave con el real, pero es el problema fiscal y el problema fiscal va a tener un presidente que escucha, que es más sensible a los gastos, especialmente con la gente más pobre, y esto sí, para mí es la diferencia más importante, porque Lula, bueno, ahora nosotros hablamos con la gente del PT todos los días, la gente de Lula especialmente, y yo, en el año pasado, esto es muy. Ahora nos da una especie de confort, ¿no? Porque el año pasado, te juro, escuchábamos los mismos que hoy están un poco más responsables, hablando que no, Lula va a volver y va a hacer su magia y el shock de confianza y no sé qué. Y nosotros miramos, ¿de qué hablan? ¿Qué país viven? ¿No? No están mirando Estados Unidos, no están mirando el mundo. O sea, y los mismos hoy ya tienen diagnósticos más apurados, o sea, más correctos. Así que hablamos de sí, muy difícil, todo, o sea, se están maturando ahí, están llegando cerca de ser gobierno otra vez. Pero para ellos va a ser un problema porque toda su plataforma, todo lo que dicen, todo lo que quieren, es gastar más, incrementar la protección social. Hay necesidad. De verdad que la gente más pobre en Brasil está más pobre, pero
está la necesidad de incrementar esto, está un presidente que es sensible a eso, pero está la limitación natural que no hay plata. ¿Sí? Y ahí, en comparación con varios países centrales y algunos emergentes también, Brasil parece haber hecho la tarea fiscal un poquito antes, entonces sería como perder un terreno que digamos, pareciera que la curva de recesión podría zafar Brasil en esto y un Lula puede retrotraer esa situación ventajosa fiscal. Eso es lo que marcas, ¿no? Y la pregunta ahí es, ¿cómo ves a un... Yo ya tengo la edad de acordarme de los gobiernos de Lula anteriores, yo ya era parte del mercado financiero en ese momento y la preocupación con su primer mandato que se fue desintegrando porque se convirtió en alguien bastante más market friendly de lo que se esperaba. El segundo mandato tal vez no tanto. Y ahora lo que estás diciendo es la gente que lo va a llevar probablemente tiene un diagnóstico más acabado de la situación. Pero ¿qué pasa con Lula y las empresas del Estado? Aquellas que cotizan y que nuestros inversores... ¿Cómo ves eso versus Bolsonaro? Que también tuvo sus cuestiones y sus bretes ahí con Petrobras, etcétera. ¿Cómo ves la diferencia entre ellos respecto de las inversiones en equities y en bonos que nuestros inversores hacen? Sí, esa es una buena pregunta porque hay sí diferencias. Hay diferencias de Lula para Dilma, obviamente, y hay diferencias de Lula para Bolsonaro. Lula está entre los dos, por así decir. Bolsonaro en el último año, especialmente ahora mismo, puso presión en la Petrobras, en el BNDES, algo de Paulo Guedes para anticipación de los resultados del año que viene, que es una locura. Pero hubo libertad, ¿no? Petrobras trabajó 3 años y medio, él cambiaba el presidente, pero no cambiaba la política interna. O sea, así que presión, pero sin efectivar muchas cosas. Lula, yo no veo cómo Petrobras va a estar no alineada a lo que quiere el gobierno central, por ejemplo. Va a tener que invertir en refinerías, va a tener que controlar un poco más los precios, seguramente. Lula tiene un desafío en eso adicional que tenía Temer también. Temer descubrió cuando hubo el paro de camioneros. Lula tiene el mismo problema que tenía Temer, porque si él hace lo mismo que hizo Bolsonaro con Petrobras los últimos 4 años, nosotros ya habríamos visto paro de camioneros en contra del gobierno. O sea, no pararon los camioneros acá en Brasil porque son bolsonaristas. Es eso, nomás. No estoy hablando porque me parece, estoy hablando porque nosotros tenemos mucho contacto con los camioneros acá en Brasil, por eso, por ser una presión constante, ¿no? Y que el mercado, bueno, tiene mucho miedo. Pero son bolsonaristas al final, o sea, aguantaran ahí que Petrobras hiciera todo lo que dice con los precios libremente, no tendrán la misma paciencia con otro, que sea Lula, que sea Ciro, que sea Simone, que fuera Temer en el pasado, no tiene la misma paciencia con otros, o sea, vamos a ver por esta necesidad también algo de control de precios o algo así. Me parece más Lula, no Dilma, que ahí llamaba al presidente y le daba órdenes directas. Lula respeta un poco más los protocolos, por así decir, pero obviamente no va a haber mismo nivel de libertad. El BNDES, que es importante también, incluso para la macroeconomía, no solamente para BNDES PAR y otras cosas que tiene el banco, ahí hay un cambio importante porque en sus mandatos, especialmente en el segundo, como mencionaste vos, Lula puso mucha plata en los campeones nacionales, sectores y empresarios que él eligió, y esa plata no sirvió para casi nada en Brasil, no sé, para el endeudamiento y pérdida de productividad en la economía. Ahora sí, esa es una cosa que nosotros escuchamos en el PT hace mucho, que no van a reproducir cosas así, que quieren ahí poner plata y préstamos a las medias y pequeñas empresas, porque generan más empleo, porque necesitan más. Financiando, como decir, financiando más la producción que el consumo, en definitiva, ¿no? Sí, O ambas cosas. la producción para el consumo. En BNDES producción, en Banco de Brasil y Caixa, consumo. O sea, Caixa especialmente viviendas populares, viviendas bajo costo y
crédito para gente muy pobre. Y el Banco de Brasil, que está en bolsa, o sea, se tiene que tener más cuidado con eso, ponerle a competir un poco más con los bancos privados, seguro, ¿no? Siempre que los bancos privados en los gobiernos de Lula, olvídate de Dilma, porque Dilma fue cualquier cosa fuera de la normalidad. Yo trabajaba en Brasil, esto era muy difícil, ¿no? De entender, de ejecutar, de todo. Pero tomar Lula como ejemplo, para Lula, siempre que los bancos privados acá en Brasil hicieron restricciones de crédito, que el nivel de crédito, la oferta de crédito de Brasil bajaba, Banco de Brasil iba a la competición. O sea, parece bueno, pero no es, porque ahí se crea una competición artificial que el gobierno está ahí presionando para que esté el crédito, pero si los bancos privados tienen restricciones porque la gente no está pagando, porque hay algún problema económico ahí en el horizonte, así que esto causa distorsiones. Distorsión es una palabra buena para el gobierno Lula, especialmente el segundo gobierno Lula, porque el primero obviamente fue muy pro mercado, un gobierno con el ex ministro Palocci, con mucho control de las cuentas públicas y la macroeconomía, pero el segundo gobierno no, o sea, causó muchas distorsiones que después el Dilma las profundizó terriblemente, pero fueron causadas por Lula. Él fue el mastermind de la cosa en el segundo gobierno. O sea, es este presidente que está volviendo. Para mí que van a intentar hacer un mix del primer Lula con el segundo Lula, de acuerdo con las posibilidades. O sea, el primer año, claro, van a ir a intentar organizar y todo, pero siempre que logren un espacio fiscal, algo no es para hacer reformas o cosas que va a ir a mantener el país vivo por 100 años, pero sino para hacer cosas para gastar un poco más y al final de los 4 años decir, mira, volvió el Mandela brasileño y recuperó la vida de la gente, todos son más felices, pero otra vez el Brasil que no se planifica para 100 años. O sea. En relación con Bolsonaro, a quien vos verías que de suceder medio lo improbable a esta altura, que sería una victoria de Bolsonaro, vos lo verías con posibilidades de hacer reformas estructurales, porque en definitiva está muy fragmentada la sociedad y digamos, no sé si tendría el apoyo político para ir para adelante tampoco, ¿no? O incluso estas medidas más populistas que estamos viendo de él, hay una nota en el Wall Street Journal, creo que de ayer, o de antes de ayer, que hablaba de eso, de las medidas medio lulistas que está tomando Bolsonaro en la parte rural, etcétera. ¿Lo verías con posibilidades o es en definitiva un nice to have que no vamos a ver, no importa cuál sea el resultado electoral? Porque en definitiva tampoco es que Bolsonaro tendría ese margen para hacer esas reformas, ¿o sí? La reforma tributaria es algo que tanto Bolsonaro cuanto Lula van a impulsar e intentar votar. Hay espacio, ¿sí?, para votar esta reforma con muchos cortes de gastos y cosas así. Vos tocaste un punto importantísimo, porque nosotros vimos en 2019, por ejemplo, cuando empezó Bolsonaro, en las encuestas acá en Brasil, todo lo que hacíamos nosotros para intentar mesurar eso, la gente apoyaba una agenda liberal económica. O sea, la mayoría de la gente acá en Brasil, casi un 70%, estaba en favor, por ejemplo, de la reforma pensional. O sea, eso es impensable, ¿no? Estábamos todos rubios, de los ojos celestes, ¿sabes?, hablando dinamarqués, cosas así en Brasil por un momento. Pero sí hubo eso, un apoyo muy fuerte a Paulo Guedes y la dirección de la economía. Eso todo veíamos en 2019, pero no me parece que vamos a ver en el año que viene, ¿no? Hay una transición de la gente, sí, la economía está creciendo, los empleos están volviendo muy fuertes, pero la renta no volvió, los precios subieron mucho, o sea, la gente está más pobre, y si el próximo gobierno, Bolsonaro, Lula o cualquiera, viene con una agenda igual que tenía Bolsonaro en 2019 con Paulo Guedes, no va a salir bien, porque el Congreso no le va a entregar eso, la sociedad no le va a apoyar como apoyó en este momento. O sea, eso es algo que decimos nosotros siempre,
a nuestros clientes. O sea, 2019 o 2016, cuando Temer se tornó presidente, no existen más. O sea, puede ser que en 26, 27 sí, pero ahora como está la sociedad, la presión en el presupuesto es inmensa. La gente pobre quiere más plata del gobierno, es lo que esperan, o que mantengan al menos lo que tienen. Los que tienen subsidios quieren mantener los subsidios, ampliar los subsidios. Eh, la gente más rica no quiere pagar más impuestos porque ya se paga mucho impuesto, o sea, no solamente indirecto, pero indirecto. Los estados no quieren pagar sus deudas, las ciudades, los municipios no quieren pagar sus deudas con el gobierno central. O sea, la presión en el presupuesto. Los trabajadores públicos quieren reajuste, están 30%. Para atrás de la inflación, o sea, no tuvieron nada en los últimos años. O sea, la presión en el presupuesto va a ser inmensa. El Congreso quiere mantener los 20.000 millones reales que tienen ahí en el presupuesto secreto. O sea, la presión es inmensa. No están puestas las condiciones que tenía Bolsonaro en 2019 para hacer las reformas. Hizo la pensionaria y después perdió un poco el tiempo. Para mí que el año que viene la reforma sí es la tributaria, la nueva discusión de la regla fiscal, más débil, obviamente, que el techo para gastos. Es como si fuera la creación de un nuevo techo en la práctica, ¿no? Se va a crear un techo que permita al gobierno gastar más, endeudar más al final. Pero no está puesto, yo no veo condiciones para muchas reformas. Y Lula no es un reformista, ¿no? Él es un mantenedor del status quo, negociador, que intenta poner todos ahí en acuerdo y una pacificación, eso sí se puede ver, pero no es un gran reformista. Hizo una media reforma pensional cuando se tornó presidente, después cosas menores y mucha propaganda, sí, en este momento. Pareciera que cuando hablas, a mí me resuena que hay una sensación de deadlock en términos de reformas que se podría aplicar a un montón de otros países hoy en el mundo. Tenés a Estados Unidos al borde de cerrar otra vez su gobierno, Europa con graves problemas como en UK y en Italia, que ni hablar, un mundo polarizado más allá de la cuestión geopolítica de Rusia y Ucrania. ¿Y cómo se inserta Brasil en la parte de relaciones internacionales en ese sentido? Uno u otro candidato, ¿cambia algo en esa situación? Porque en definitiva ya vimos que para la política interna va a ser muy difícil movilizar más allá de la reforma tributaria, pero para el afuera, sus relaciones con Estados Unidos, su capacidad comercial, en un mundo en el que además todo esto, vos me hablabas y yo me acordaba del conflicto que tienen hoy en el Congreso en Estados Unidos, digo, nos está pasando a todos. Sí. Es una tendencia mundial. Lo que pasa con la parte internacional, ¿cómo ves a Brasil ahí con uno u otro candidato? Sí, en esto hay una diferencia brutal, porque Lula en esto no solo es muy bueno, como Bolsonaro es muy malo. O sea, lo que hace con Argentina, Bolsonaro, que no le guste Fernández, que no le caiga bien Fernández, ok, y Cristina y no sé qué más, pero es nuestro parcero económico importante, regional, es una locura. Y todo lo que hicieron con el propio Mercosur, que no es perfecto, no es nada maravilloso, pero ok, está ahí, ¿no? Fue importante en los 90 y es aprimorar eso, ¿no? Y no destruir. O sea, los intentan negociar directamente con Europa, sin el bloque, los propios BRICS, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba Temer se discutía y Macri se discutía el BRICSA con Argentina, pero ahora no está RICS y con la guerra en Rusia. O sea, estos instrumentos se perdieron mucho acá en Brasil y en esto Lula es un maestro. O sea, él fue el año pasado una gira afuera, ahora fue a Estados Unidos también, todos lo reciben. En Francia Macron lo puso en el Palacio del Liceo con honores ahí del jefe de Estado. Claro, en esto contribuye también Bolsonaro con 2 meses de presidencia, ahí hablando malas cosas de la esposa de Macron. O sea, es un tipo que ni Piñera se puso con Bolsonaro en este momento. O sea, en esto la diferencia es brutal. A nivel relacional sería un step up a los efectos sí, de... Sí.
de sus Y negocios. Lula en esto, Ana, él busca también flujos extranjeros acá en Brasil. Está muy convencido Lula y la gente PT que hay flujos de ESG para Amazonia y flujo de inversión real. O sea, ¿dónde se va a poner plata? ¿No? Rusia no está disponible. Turquía, una situación difícil, no está competencia directa. México, la economía que está viva, López Obrador está ahí vivo, pero es lo donde hay competencia. O sea, eh, está Brasil en una situación muy buena, está con la distribución de la cadena de producciones, Brasil puede recibir eso si no vuelve con las leyes laborales del siglo pasado, o sea, hay mucho espacio, ¿no? Para Brasil estar bien en esta escenario internacional y Lula para esto, de todo lo que tenemos ahí en la carrera presidencial es lo mejor, en esto lejos, mejor. La misma cosa que vemos nosotros que Bolsonaro sí, para las cuentas públicas, mismo que él, lo que hizo todo él este año, y para las empresas públicas también, en esta situación internacional, Lula es mucho mejor que Bolsonaro, eso ni hablar. Él va a tener una agenda muy fuerte. Yo estaba con Alckmin el lunes en San Pablo y tenemos una relación de mucho tiempo. Y él me decía, mira, Lula va a viajar mucho, o sea, él va a ir a asumir en 1 de enero y ya va a tener una agenda internacional muy fuerte desde el de enero, febrero, ya va a viajar para reposicionar a Brasil afuera, o sea, y quiere la plata, quiere flujos extranjeros en Brasil, él quiere abrir la economía, quiere los extranjeros acá en Brasil poniendo plata. Dijo, no tenemos inversión del gobierno porque un 94% del presupuesto está ahí con las cuentas fijas, ¿no? Que tenemos nosotros acá en Brasil. O sea, la inversión es privada. En esto PT se desarrolló mucho, la verdad. Los gobernadores de PT, la región nordeste de Brasil, tiene participación privada extranjera en todo lo que hace. O sea, en esto PT está muy modernizado, por así decir. Lula va a impulsar eso muy fuerte. Con lo cual, si me estás diciendo que en ambos espectros vas a tener movimientos pseudopopulistas y que Lula es una buena noticia en efecto para los inversores internacionales, capaz que el consenso no está tan equivocado de que Brasil es un relativo buy para para las próximas situaciones. Y ahí primero recuerdo a los oyentes que si necesitan o quieren hacer una pregunta, está ahí el pequeño botón para hacer preguntas, las leo, las coordino un poco y las transfiero a Richard para no atosigarlo. Pero te pregunto, si vos tuvieras una mirada como lo tenés de hecho, una mirada macro de un inversor internacional fuera de Brasil y tuvieras que mirar a los emergentes, ya me dijiste la respuesta, pero es Brasil en definitiva, porque además con los emergentes, digamos, dentro de los emergentes es el que hizo la tarea fiscal o la tiene medianamente hecha. Sí, tiene más claro el problema fiscal, ¿no? ¿Dónde está el problema y cómo no ahí agravarlo? O sea, sí, yo en estos viajes y contactos, ayer tuve un call con también 20 clientes extranjeros en el mercado financiero, no la economía real, pero el mercado financiero y se mueve más rápido el mercado financiero, obviamente. Sí, es un lugar donde la gente está mirando, o sea, no hay mucho más a donde poner plata. Obviamente Estados Unidos subiendo ahí el Fed y todo eso causa preocupaciones acá en Brasil, pero la cantidad de gente preguntando a Brasil y intentando entender los próximos pasos, porque mira, tenemos 3, 4 eventos en Brasil que puede ser importante para la entrada de los extranjeros porque cambian los precios, ¿no? Si gana Lula el domingo, si el lunes él empieza ahí a poner una discusión de las reglas fiscales y del equipo económico más fuerte, ahí sí los extranjeros van a mirar mucho Brasil, muy fuerte, porque es un evento que puede ir tener un rally, o sea, en el mercado acá en Brasil. Si se vota el presupuesto ese año y cuál es el tamaño del waiver fiscal afuera del techo, esta es otra cosa, porque si es un waiver no va a ser 50 mil millones, puede ser 70 mil millones, pero 70 mil millones es una cosa.
150 es otra para el mercado. O sea, son momentos ahí que los extranjeros están ahora en este momento intentando ahí hacer hacer algún tipo de entendimiento para que entiendan el precio, el nivel de precios para entrar, o sea, no para salir porque no están. Así que sí hay un interés muy fuerte de la gente afuera de Brasil, acerca de Brasil. Yo te lo juro, el primer semestre yo fui ahí en los mismos lugares, Nueva York y Londres, en abril, y por Ucrania, por todo eso, la gente, nosotros íbamos y abrían sus libros ahí, a anotar y todo con las biromes, y sí, Brasil, ok. Ahora no, ahora hay un interés voluntario de la gente, ¿no? No están solamente recibiendo información de Brasil, como sino buscando, porque ven que hay premios acá, ¿no? Banco Central seguramente va a mantenerse, Campos Nieto no sale, Lula no le va a sacar, o sea, eso es una áncora importante para los inversionistas afuera, y hay un entendimiento que Lula, mismo con las distorsiones y cosas que sí o sí va a hacer, no es Dilma, no es un desastre, o sea, y lo que no vieron los extranjeros, Lula 1 y Lula 2, y ahora sí están más atentos, ¿no? Es que si Lula empieza a empeorar las cosas acá en Brasil, se puede ver más rápidamente, ¿no? Porque es más combinado con el Congreso, no es algo como Dilma, que fue de la nada, o sea, voy a reinventar el Brasil. Con Dilma no pasa lo mismo, y algo que está creciendo acá en Brasil especialmente también, porque él empezó también a hacer cosas así, Alckmin. Alckmin es una áncora muy importante, porque él no es un tipo con muchas relaciones con mercados, sectores privados, siempre fue un político tradicional conservador de la centro-derecha brasileña, pero nunca fue representante de sectores económicos, pero se está convirtiendo en eso. O sea, la gente le está ahí llamando a conversar, y le están pasando el mensaje de decirle, mira, sos el representante del sector privado en el gobierno, encargate. Así y él tiene una muy buena relación con Lula. Desarrollaron eso en el último año, muy importante eso, porque Lula sí tiene no como Bolsonaro, no como Dilma, pero más como Fernández Cardoso, le da funciones, le da trabajo, da voz al vicepresidente, ¿no? Y Alckmin sí entendió un poco este mensaje, de acuerdo con lo que me dijo esta semana, y sí entiende que el representante del sector es que el PT no tiene muchos diálogos, o sea, está bien eso, y eso los inversionistas afuera le toman como algo importante, o sea, preguntan. Por un momento eso fue raro, porque los locales miraban a Alckmin y decían, Alckmin, ok, está ahí, porque sí, no tenían esta relación toda, si no tendrían votado por él en 2018. Pero los extranjeros siempre lo miraron un poco más fuerte que los locales. Alckmin, ¿no? Eso es importante. Y nos preguntaban, y ahora sí los locales están llegando en eso. O sea, es una cosa, es relevante, va a ser relevante. Incluso porque Lula va a viajar mucho, y el presidente en ejercicio muchas veces va a ser Geraldo Alckmin. O sea, claro, está estable, no le gusta gastar, tiene buena relación con la política, muy market friendly. Exacto. Ahí, volviendo un paso atrás y en comparación con Dilma y las acusaciones de corrupción que tiene en general, ambos gobiernos los tuvieron. Las preguntas que se disparan acá un poco en el chat tienen que ver con eso, tienen que ver con cómo ves y si va a haber revanchas judiciales, digamos, si Bolsonaro se baja, digamos, del mandato, y cómo ves la justicia actuando, y cómo ves el potencial comportamiento de Lula frente a cuestiones de corrupción. En particular, por supuesto, lo primero que se nos ocurre son las empresas del Estado, ¿no? Pero en definitiva, ¿cómo ves eso? ¿Está subsanado, está depurado el tema de las sospechas de corrupción que trae Lula? No, de verdad que en Brasil hay mucha sospecha. La gente, mira, van a los fondos de pensión otra vez, la gente PT, de los partidos central, porque son muy profesionalizados. Lo que pasó en los últimos años acá en Brasil es una mejora de las leyes y la regulación interna de las compañías y fondos estatales, ¿no?, de pensión, por la corrupción.
O sea, hay algo también que nosotros escuchamos ahí en el PT, que Lula, él no quiere estas acusaciones otra vez. O sea, es el gobierno para que él salga de la presidencia para la historia, y él no quiere una repetición de cosas así. O sea, Mm. va a tener, va a poner más ojo en eso, ¿no? Ahí que no, los casos de corrupción no sean tan sistémicos o cosas así. Corrupción, mientras esté el Estado, está la corrupción en cualquier lado. O sea, hay hoy, hubo no, ayer, o sea, eh, pero como Okay. hubo en el mensalón, en el caso de Petrobras, para mí que es más difícil por esto, por la regulación interna. Por ejemplo, Petrobras hoy es mucho más difícil que casos de corrupción sistémica se instale como hubo en el pasado. Claro, si cambias todo el board y todo el board está convencido de hacer corrupción, ahí, obvio, pero los casos son más difíciles de pasar como pasaron en el pasado. El control de la sociedad y de los medios La y misma de los polarización, ¿no? fiscales. También. Sí, está más fuerte, ¿no? Corrupción sistémica enorme como fue, pero la corrupción normal de uno que habla con un constructor o cosas así, eso sí, no se va a terminar con Lula o con el próximo, porque es una cosa que pasa. Temas de venganza, las vendetas de Lula, bueno, para mí que si yo soy Sergio Moro, estos tipos de Lava Jato, iba a estudiar en Portugal o Estados Unidos. Pero para mí que se termina ahí, ¿no? Cualquier ahí venganza que el PT o sectores del judiciario, porque más que Lula, hay ministros de la Suprema Corte que están ahí con estos tipos en mala situación, ¿no? Investigaron a Gilmar Méndez, a su esposa, o sea, se tiene que cuidar no solamente con Lula, pero sino con todo el establishment político brasileño. Eh, Así que, otra vez, yo iba a Estados Unidos a un curso y estudiar ahí por 10 años. Iría. De Bolsonaro tiene muchos procesos, algunos procesos sí tienen fundamentos, ¿no? Porque financiamientos irregulares de disparos de mensajes, cosas que no se puede hacer por la ley brasileña afuera de Brasil, con la caja 2, hay muchas cosas ahí que sí van a mantener el proceso vivo. Eh, para Bolsonaro y su hijo más joven, acá en Río, Carlos, es un problema eso. Y el juez, el ministro de la Suprema Corte, que Bolsonaro se pelea, y ayer anoche le estaba ahí atacando otra vez en su live diaria. Los presidentes que hacen live es una cosa loca, ¿no? Porque te vas a pelear con alguien siempre, todos los días. Mira a López Obrador con la entrevista matinal, todos los días es una emoción, ¿no? Y bueno, Es el modelo Alejandro de Trump, Moraes, ¿no? De sí, aparecer sí, sí, está a de moda. cualquier costo, ¿no? Mm. Pero ese juez, ese Alejandro de Moraes, es un tipo, es duro, ¿no? Es alguien que yo no me pelearía con Alejandro, porque él es así, a la ley es el límite, pero no siempre para este. Mm. O sea, uno de los procesos que tiene no está la fiscalía. O sea, él es el juez, él es investigador, es el todo, Mm. y él me parece un tipo que hasta hoy lleva muy en serio las peleas que tiene, las respeta. O sea, y Bolsonaro le golpea todos los días. Ahí va a ser un problema Ok. para él en el que viene, seguro. Em, ¿Cómo ves a un Lula que no es el mismo en términos de edad y probablemente de fuerza y potencia? Es un hombre grande ya, ¿no? Bueno, tiene la edad casi Sí. parecida a Donald Trump, en el sentido de que, digamos, la energía estaba también puesta ahí, pero digo, ¿lo ves igual con el mismo ímpetu para sostener y mantener cohesión a sus 76? Sí, y sí, pero no como fuera el Lula del pasado, ya no es. En la campaña vemos, hacen un evento de campaña y tiene que descansar 3 días. O sea, Mm. su voz no aguanta. Ahora para el debate de Globo, por ejemplo, no está haciendo casi nada público para no gastar la garganta, la voz. Mm. Y él lo sabe. O sea, no hace el mismo Lula, es un señor de 76 años y años duros, ¿no? O Mm. sea, ya perdió 2 esposas, tiene una vida jodida, Lula. Mm. Eh,
pero para estos tipos es raro, ¿no? Yo estuve con Meirelles semana pasada. Él estuvo con Lula, así que invitamos a él a XP para una reunión, para el mercado y todo. Y Meirelles también tiene 76 años, es un grande y todo, pero tenía, en este día, ya vimos obviamente Meirelles en otras oportunidades y era un señor, ¿no? En este día estaba energizado, pero saltaba en la sala. O sea, el poder y la perspectiva de poder y estar en los medios y con entrevistas, con todo, con los políticos, energiza a esa gente, ¿no? Para mí que viven de eso, si no lo tienen, ahí mueren. O sea, para Lula esa es la apoteosis, ¿no? Vuelve y eso le va a dar, sí, alguna energía. Vos decís que lo va a energizar. Pero, de repente sí, tenemos sí. un Mick Jagger en la presidencia. Él ha dicho que hace un mandato solamente, ¿no? Que sabe un mandato, sí. Bueno, hay que ver quién es el sucesor, entonces. Yo no creo. ¿No le crees? Creo. No lo van a dejar. No, nuestros caudillos sudamericanos solo salen muertos. Con los pies para adelante. Sí. El real está hoy un poquito arriba de 5.3. Ajá. ¿Esto tiene descontado a la victoria en primera vuelta? ¿Cómo ves el real en los distintos escenarios? O en definitiva, ¿cómo ves los activos de Brasil, ¿no? Enteros. Ajá. El real de verdad debería estar en 4.50, 4.60 por los fundamentos económicos, ¿no? Así que hay un poco de política ahí, hay un poco de externo también. Sí, hay dos reacciones para mí para este año ahora. El FED, que la gente está entendiendo un poco más acá en Brasil, y elecciones. La gente no está asustada con elecciones acá en Brasil, o sea, no están poniendo los activos, lo que podría cambiar el precio de los activos, especialmente real y bolsa, es si Bolsonaro subiera. Se abren las urnas el domingo, segunda vuelta con Bolsonaro 4 puntos atrás de Lula. Ahí pues Vespa iba a subir y nosotros veríamos una movida de precios importante. Si no, ya está, sí. Está descontado el resto. Porque hay un grado de improbabilidad de que ese sea el escenario, ¿no? De que Bolsonaro sea reelecto. Sí, y si cambia, si Lula, por ejemplo, después de las elecciones, no se sabe cuándo, nombra a alguien que el mercado, Meirelles, por ejemplo. Meirelles va a ser mi ministro de Economía. Eso sí, es para una baja real se va a fortalecer, ¿no? Una baja del dólar acá en Brasil es seguro que pasa en algún nivel, porque eso representaría todas las respuestas que el mercado necesita, regla fiscal, reformas, todo que quiere ver el mercado en el que viene, y un representante fuerte también del pro-market en el gobierno. Eso sí podría causar un cambio de precios en favor del real, seguramente. Ok, entonces, para aquellos que están interesados en invertir en Brasil, si tuvieras que hacer un ranking de cómo entrar, ¿qué son? ¿Bonos soberanos, bonos corporativos, equities, algún índice, EWZ, what? Nosotros ahora estamos recomendando nuestras áreas, ahora es todo lo que tenga que ver con renta fija, porque las tasas de interés no se van a bajar tan rápidamente, ¿no? Con el waiver fiscal y todo lo que van a pedir lo que sea el próximo presidente, todo lo que tenga con renta fija acá en Brasil, mejor. Hay muchas dudas acerca del Bovespa, por ejemplo, con la reforma tributaria, cómo va a atingir las empresas, o sea, las cadenas, los créditos tributarios, todo eso. Así que hay mucha incertidumbre acerca de eso, que es el próximo paso de Paulo Guedes, Bolsonaro o Lula y ex ministro. Así que no, la verdad que ahora paró de subir las tasas de interés la Selic, el Banco Central, pero no hay indicación de baja. Mismo con la inflación, puede ser que el tema fiscal le presione un poco más a mantener las tasas. El mercado está precificando más alto, o sea, muy difícil que el Banco Central le vaya a enfrentar al mercado y el fiscal así por la inflación solamente. Yo no creo tanto. Ok, buenísimo. Yo estoy en eso, de verdad. Ok, good. Bien, vamos a seguirte entonces. Richard, no sé si tenés algún otro comentario adicional, si no te liberaríamos, no sé si querés cerrar con algo puntual. Para mí que el Congreso es importante,
puntuar, porque acá en Brasil es muy importante ese grupo central que llamamos acá. Lula no va a tener, o Bolsonaro, la mayoría solo con los suyos, o sea, van a ser muy importantes estos. Para las políticas más partidarias de Lula o Bolsonaro, no hay mucha posibilidad que se apruebe en el Congreso, porque son tipos, son más conservadores que convictos en economía, pero las cosas hablan, ¿no? Están ahí, caminan parecidas. Y el Congreso va a ser muy importante, ¿no? En Brasil los próximos 4 años no le van a dar a Lula nada de gracia o las cosas que PT quiere, o sea, el Congreso va a ser un espacio de moderación importante, pero Congreso brasileño, ¿no? Son muy pragmáticos, no van a estar en contra del gobierno, son pragmáticos en ese sentido. En el primer año, obviamente, van a ir a cuidar del presupuesto y ser más conservadores con los gastos. El segundo año hay elecciones municipales acá en Brasil, o sea, gastan un poquito más. El tercer año preparan el cuarto año, que lo hacen como lo hicieron este año. O sea, son súper pragmáticos para las cosas buenas y las cosas malas. Este año tendría que reelegirse, ahí hicieron lo que hicieron con Bolsonaro, pero así se maneja, ¿no? No le van a negar a Lula una mayoría, pero tampoco le van a dar para cualquier cosa o de gracia. No va a ser fácil, pero es un centro moderador importante y escuchen mucho más al mercado. Eso por experiencia propia puedo decir muy tranquilamente. Escuchan mucho más al mercado hoy de que escuchaban hace 10 años o 5 años. El mercado tiene mucho más relevancia el cambio de precios de las decisiones que se toman en Brasilia. Si se empeora el mercado, el Congreso hoy se preocupa mucho más. Sí, el Congreso mira y quiere saber qué pasa y utiliza el mercado en las decisiones muchas veces. Muchas veces quiere saber del mercado para ignorarle. A veces para ignorar el mercado. Pero por lo menos lo considera. Sí, se considera. Esa es Richard, una cosa importante. Para cerrar, y acá es más una pregunta que me hacen que me parece como difícil de responder, pero te la dejo porque me parece como interesante. ¿Cómo ves la reacción de Bolsonaro ante una derrota? ¿La va a asumir? ¿La va a aceptar? ¿O va a generar líos como vimos en la elección de Biden, que todavía continúa? Sí, yo no veo a Bolsonaro llamando a Lula y presidente, te felicito, o saliendo, ustedes conocen eso, ¿no? Esa historia, cuando Macri se tornó presidente, cosas parecidas, ¿no? Para mí que Bolsonaro tiene una tendencia muy fuerte a eso. No sé si va a llamar a la gente a las calles, a protestas, cosas así, él mismo, porque tiene los procesos, tiene toda una situación también difícil para él, pero tampoco va a dar órdenes para que vuelvan a casa la gente. O sea, para mí que después de las elecciones, o la semana que viene, o en noviembre, vamos a ver la gente con la camisa amarilla de la selección nacional protestando en las calles, porque hace mucho sentido, ¿no? Para esta parte más militante. Y el sistema de votación, hay fraudes para favorecer a Lula y Bolsonaro, ¿verdad? Eso hace mucho sentido, la gente cree en estas cosas y mucha gente, vimos el 7 de septiembre, Bolsonaro tiene un liderazgo muy fuerte en esta derecha nacional y la gente va a las calles. Lo que me preocupa, la verdad, en esto no es la gente en protesta o Bolsonaro reconociendo no resultados, es malo para la democracia, obviamente, pero para la economía especialmente son los camioneros. Claro. Eso sí es la preocupación que tenemos nosotros. Un paro nacional es más difícil, pero paros regionales sí puede pasar. Y eso, si va a lo largo, para la economía es problemático. Y toma tiempo, la policía hay que ahí abrir las rutas, si puede haber algún nivel de violencia, Lula va a tener que negociar con los grupos y ahí sí pierde un mes, ¿no? Después de las elecciones. Eso sí me preocupa más, los camioneros para lo que nos interesa, que es la economía, y que la gente va a las calles, que sigan para el Mundial después, que parece que nuestro equipo es peor que de ustedes, pero a mí no me gusta Neymar, así que... ¿No te gusta Neymar? Pero no, nada. Pero que siga la gente para el Mundial, así que ya van a estar amarillo.
pero pero no veo a Bolsonaro. Y Lula va a hacer gestos para Bolsonaro. Me dijeron ahí en el PT que va a intentar hacer magnánimo, ¿no? Y hacer gestos de democracia, va a pedir a él De continuidad institucional. sí, y una transición de gobierno civilizada va a pedir Lula. Tal vez no lo va a recibir, pero va a pedir, y eso sí ayuda mucho, ¿no? Los partidos políticos seguramente van a ir con las notas oficiales, cosas así, a reconocer, y el Congreso, Judiciario, el sectores económicos, asociaciones comerciales, industriales, todos van a reconocer. Bolsonaro va a estar aislado en eso, pero él aislado con su gente, es mucha gente aún, Sí, o sea, muy ruidoso. sí, 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 y las redes sociales son una maquinaria muy fuerte, eh, y es como sobrevive Bolsonaro, o sea, como está sobreviviendo Trump y controlando ahí el Partido Republicano, es como espera sobrevivir Bolsonaro en la derecha, o sea, liderazgo con el grupo más radical para que en el futuro pueda volver a partir de eso. O sea, así que no. Me animo a una última pregunta que tiene que ver con la Claro. relación Argentina-Brasil o Brasil-Argentina. Obviamente ya sabemos que Lula es un amigo del gobierno, digamos, oficialista hoy o del oficialismo en Argentina. No creo que se llevaría mal con nadie igual, pero ¿qué se dice de Argentina en Brasil en una u otra situación? Digamos, con Bolsonaro no se dice nada claramente, pero ¿cómo podría afectar esta relación? ¿Qué se dice en Brasil? Nosotros ya tenemos nuestra propia percepción de qué pasaría, ¿no? Pero bueno, acá habría un festejo grande desde el lado del oficialismo. Sí. Pero Pero es positivo, mismo se cambian ustedes, no sé si Fernández me parece bien, pero mismo se cambian. Lula en estas cosas, obviamente, Fernández le visitó la casa de acá en Brasil, tiene una relación personal muy fuerte con Cristina también, con todo el oficialismo peronista, eh, de que lo mismo acá, especialmente el PT, ¿no? Tiene una relación muy fuerte con la Cámpora y cosas, esas organizaciones, pero sí, Lula es un al final pragmático. de todo es muy pragmático. Tenía una buena relación con Bachelet, con Cristina, con Néstor y con Santos de Colombia, ¿quién estaba antes? Peña Nieto en México, pero del PRI también, y del Sí. PAN, también Calderón del PAN. Tenía una buena relación con todos. En esto de internacional es muy pragmático, o sea, y con Argentina hay un, para mí que a mí yo soy del sur, soy vecino de ustedes y conozco muy bien, me gusta mucho Argentina personalmente, y para mí que es muy triste cuando veo la gente acá hablando malas cosas de Argentina con un mal ejemplo y no es verdad, o sea, pero del oficialismo brasileño hay algo que favorece eso hoy y no es bueno. Paulo Guedes cuando va a una entrevista y para hablar de malas cosas económicas, malas decisiones, puede tener razón, pero tener respeto también. Y utiliza Argentina, ahora Chile, para mal ejemplo, o sea, eso se termina, ¿no? Y ahí viene más respeto, en pueblo a pueblo, economía a economía. Ustedes tienen Scioli está haciendo un buen trabajo en Brasilia, él mismo, ¿no? Claro, representa un gobierno que tiene sus problemas, pero él personalmente, todo lo que escucho yo de los políticos, antes Magariños también hizo un buen trabajo. Está haciendo un buen trabajo Scioli, de aproximación y de todo, que se puede salir del ruido, ¿no? de las presidencias. Scioli ha hecho un buen trabajo, la evaluación que tienen los políticos brasileños, la gente de relaciones Es positiva. internacionales. Sí, sí, es positivo. Y de Magariños también, de antes de él, muy, muy positivo. Richard, Magariño un trotamundo, andaba por todo acá. le gustaba estar ahí, me imagino. Sí. Richard, no sabes lo que te agradecemos este aporte invaluable porque es una mirada interna del Brasil que nos convoca siempre a los argentinos en un montón de sus aspectos económicos, de vecino, de inversiones, un poco marca nuestro destino. Así que primero agradecerle a XP que nos haya prestado uno de sus socios y el head de estrategia y de análisis político. Me parece un lujo enorme. Los amigos de XP son grandes amigos cercanos de Cohen. Y te agradezco a vos personalmente el tiempo. Sé que una hora tuya vale un montón en este momento y en este No. contexto. Así que mil gracias por esto. Quedamos en contacto. Le agradecemos a los oyentes y nos vemos en el próximo One on One. Gracias, Richard.
Gracias, muchas gracias por la invitación y siempre que quieran, se arreglar y lo hacemos otra vez. Después, ¿eh? Primera, segunda vuelta te llamo. Yo tengo que ir a Argentina en noviembre, me parece, así que lo hacemos personalmente si quieren. Ya está la oferta. Marina, si nos estás escuchando, ya está. Sí, Marina, café y hacemos online. Te juro, Marina, te voy a responder el celular la próxima vez. Marina me llamó un montón de veces, pero yo estaba en otra reunión y no podía. Comprensible. Muchas gracias por estar igual. Muchísimas gracias, Richard. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo One on One.